Me da un gran placer introducir al siguiente ponente, mi amigo Alberto Guerrero Velázquez, que nos va a hablar hoy sobre reimaginando el pasado, el carácter creativo del recuerdo episódico. Adelante, por favor, Alberto. Sí, muchas gracias, Stephen. Bueno, me toca ser el segundo en el simposio. No crean que lo arreglamos, pues suerte y así salimos, ¿eh? Muy bien. Bueno, antes de empezar, me gustaría nada más mencionar que esto que voy a presentar el día de hoy es parte de mi investigación de doctorado y es una de las propuestas que estoy manejando en mi investigación. Y es un intento por revisar una cosa que me apasiona desde hace muchos años, que es lo que sucede en las entrevistas autobiográficas que se dan en historia oral. Cuando yo hago unos estudios que hice en Argentina, en Buenos Aires, me doy cuenta de que tienen una escuela muy importante de memoria histórica y de historia oral. Y en México también la tenemos. Entonces me empieza a interesar muchísimo el recuerdo que se da en estas situaciones naturales de entrevista. Y bueno, eso es lo que me lleva ahora a traerlo después a ciencias cognitivas y ahora a mi doctorado en filosofía. Y bueno, mi investigación está financiada por el proyecto Thinking Ship in Mind y por la Universidad de Western Australia. Entonces voy a empezar. El 4 de octubre de 1992, un avión de carga se estrelló contra un edificio de 11 pisos en un suburbio de Ámsterdam. Murieron todos los tripulantes, más 39 personas del edificio, aunque inicialmente se temía que hubieran sido más víctimas. Las redes de televisión obviamente se trasladaron muy rápido al lugar y las imágenes del incendio que vino después del impacto y del rescate de los habitantes fueron ampliamente difundidos en televisión. 10 meses después de este suceso, se realizó un estudio con entrevistas autobiográficas, que son esas entrevistas donde una persona, un grupo de personas recuerdan uno más sucesos de su vida. En este se le preguntó a 193 personas si habían visto el impacto del avión por televisión. De estas, 107 respondieron afirmativamente y procedieron a dar detalles del evento y del incendio que se provocó después del choque. Sin embargo, no existía ninguna grabación del instante en el que el avión se estrelló, porque evidentemente no había nadie apuntando con la cámara en ese momento hacia el complejo de departamentos, por lo que no es posible que las personas lo hayan visto por televisión, como sugieren sus recuerdos. Nuestros recuerdos son muy importantes para nosotros. Preservamos nuestros momentos felices y tristes a través de la memoria. La usamos para atesorar experiencias importantes, reflexionamos sobre experiencias pasadas para aprender de ellas. Y en general, la memoria es una fuente muy importante de información sobre el pasado. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta habilidad falla? ¿Qué pasa cuando no somos capaces de recordar las cosas tal como sucedieron o recordamos algo que en realidad no ocurrió? Esto es lo que llamo discordancia anémica, que es la diferencia entre una experiencia y el recuerdo que tenemos de ella, y que se puede presentar en grados, desde muy poca discordancia hasta muy grande discordancia. Muchos de nuestros recuerdos son discordantes. Experimentamos recuerdos erróneamente atribuidos, dificultades para recordar, y según la literatura sobre recuerdos falsos, estos también son abundantes en nuestra vida. El ejemplo que cité anteriormente es un ejemplo de esta discordancia. La creencia común es que la discordancia es un fallo de nuestra memoria y está basada en la idea de que la función de nuestra memoria es recordar con predicción al pasado. A mí me parece que, sin embargo, las entrevistas autobiográficas nos muestran que cuando recordamos hacemos mucho más que representar mentalmente el pasado, porque la discordancia anémica que se ve aquí, más que un error, podría ser un rasgo del funcionamiento sano de nuestra memoria episódica. Y eso es lo que espero explorar hoy. Para ello voy a dividir mi presentación en tres partes. Primero voy a hablar
un poco más sobre la discordancia anémica y cómo sucede en la entrevista. Quiero aclarar dos términos para fines de mi presentación. Voy a entender memoria episódica como nuestra capacidad para recordar eventos pasados y discordancia anémica, como ya lo dije, como la diferencia entre una experiencia y el recuerdo que tenemos de ella. Una entrevista autobiográfica es un evento comunicativo donde una persona evoca recuerdos sobre uno o más eventos de su vida y los organiza en una historia con significado. El producto de las entrevistas es una narrativa que se conoce como discurso autobiográfico. En estas entrevistas las personas seleccionan, adaptan y completan sus recuerdos y elaboran versiones significativas de ellos. A mí me parece que en estas entrevistas nos brindan una oportunidad muy importante para observar a las personas recordando en situaciones más naturales que lo que sucede en muchos estudios sobre memoria, que son de los que tenemos la mayor parte de la información científica sobre la memoria. Porque muchas veces en estos estudios las condiciones suponen entornos controlados que a menudo implican tareas poco ecológicas que no siempre están centradas en el recuerdo histórico. Lo que sí sucede en la entrevista autobiográfica. Al igual que en el ejemplo con el que abrí esta charla, es común observar que los discursos autobiográficos tienden a la discordancia anémica en algún grado. Y también se observa en estas entrevistas que recordar generalmente no solo se limita a proporcionar una descripción del evento, sino que también se realizan otras tareas cognitivas mientras lo hacemos. Entre estas tareas es común que las personas expresen su identidad o construyan la identidad a través del recuerdo, que empleen el recuerdo para hacer construcciones identitarias. También es común que haya evaluaciones de comportamiento de ellos o de otras personas en esa situación. Es común el pensamiento contrafáctico, es decir, las personas piensan en qué hubiera sucedido si algún elemento en el evento hubiera sido diferente, si ellos se hubieran comportado de otra forma. Es como la significación o resignificación de experiencias. Muchas veces una experiencia no es significativa para nosotros hasta el momento en que se nos exige recordarla para una situación en particular. O también una misma experiencia puede ser, tener distintos significados a lo largo de nuestra vida. Y por último, también se ve que las personas tienden a considerar las consecuencias de ese evento, las consecuencias que tuvieron para su vida, o las consecuencias que tuvieron para narrativas mayores cuando son eventos históricos o cuando son eventos trágicos que quedan en la memoria colectiva. Y en todas ellas se observa también que hay una generación de contenido novedoso. ¿A qué me refiero con esto? Que en el momento en el que se hace el recuerdo, dado que se dan todas estas tareas, hay contenido que no estaba, que no estaba en la experiencia original. Y aquí es donde se da esta discordancia en el gap. ¿Por qué ocurren estas tareas? Es una pregunta que me interesó hace mucho. ¿Por qué hacemos esto mientras recordamos? O, dicho de otra forma, ¿por qué empleamos el recuerdo para hacer esto? Me parece que hay una relación muy importante entre estas tareas y la discordancia anémica. Y para explicarla, me interesó explicar entonces cómo es que recordamos. Me parece que esta explicación debe incorporar la constructividad del recuerdo, es decir, dar cuenta del hecho de que cuando recordamos, integramos información de distintas experiencias, como le sucedió a las personas que estaban recordando haber visto por televisión este evento, donde claramente se mezclaron varias experiencias para generar una representación de él. Y también debe explicar por qué la discordancia es tan común en el recuerdo. Me parece que las teorías constructivas del recuerdo se han destacado por su capacidad explicativa en este proceso y una de las explicaciones más sobresalientes de los últimos tiempos es la hipótesis de la simulación anémica. En la segunda mitad de la década del 2000, una serie de hallazgos consistentes en estudios de neuroimagen sobre tareas de recuerdo y de prospección que revelaron que había una superposición entre los circuitos neuronales activados durante el recuerdo y el pensamiento futuro. Esta superposición llevó a Schachter y Addis a proponer que ambos procesos cognitivos son facilitados por el mismo sistema y que la función principal de este sistema es construir simulaciones de eventos probables para anticipar la acción presente y futura.
acercamiento es un acercamiento naturalista que pretende ser descriptivo de cómo funciona la memoria. Para ellos, este sistema está dedicado de forma general al pensamiento episódico y utiliza información de experiencias pasadas para simular escenarios probables a través de la imaginación. Cuando esa imaginación está dirigida hacia el futuro, experimentamos una prospección, y cuando esa imaginación se dirige al pasado, es que nos referimos al recuerdo. En palabras de Schachter, la memoria episódica permite que las experiencias pasadas se utilicen de manera flexible para imaginar escenarios, permitiéndonos recombinar fragmentos de experiencias pasadas en simulaciones de situaciones novedosas. El propósito del recuerdo episódico dentro de esta teoría está contenido en el propósito general del sistema, que es imaginar escenarios de manera flexible. Cuando esos escenarios se dirigen al pasado y se originan en la experiencia, es que realizamos el proceso cognitivo de recordar. En palabras de McKillian, uno de los filósofos más influyentes de la memoria, también considerado un simulacionista, recordar implica combinar de manera flexible experiencias pasadas para simular un evento a través de la imaginación. El producto de esta simulación es lo que experimentamos como un recuerdo, lo que implica que recordar el pasado consiste en imaginarlo. Entonces, en este sentido, somos capaces, como les pasó a las personas en el ejemplo que cité al principio, de combinar distintos elementos de experiencias pasadas en la simulación de ese evento, y de esta manera podemos explicar por qué nuestros recuerdos a veces tienen información que no pertenecía al evento original. Me parece que esta capacidad para integrar información a través de la simulación que propone la hipótesis de la simulación episódica nos ayuda a explicar en parte lo que ocurre en las entrevistas autobiográficas, porque nos ayuda a entender la constructividad del recuerdo. Sin embargo, me parece que existen matices que aún requieren mayor profundización. El primero de ellos es que la hipótesis de la simulación episódica aún explica la discordancia anémica como un error. En palabras de Schachter, la simulación es un proceso constructivo adaptativo que desempeña un papel funcional en la cognición, pero que produce distorsiones o ilusiones como consecuencia de hacerlo. Y me parece que tendríamos que preguntarnos, ¿por qué la función típica de la memoria tiende hacia la discordancia? ¿Por qué un proceso que produce errores de manera consistente sería seleccionado evolutivamente? Y si realmente la discordancia no tiene ningún valor. A mí me parece que sí lo tiene. Y la segunda cosa a considerar es que, si bien la hipótesis de la simulación explica el cómo del proceso y nos da un marco para entender cómo el recuerdo integra información de distintas fuentes, no nos ayuda realmente mucho a explicar por qué se dan las tareas que habitualmente acompañan la evocación, o por qué utilizamos la evocación para esas tareas. Me parece que estas entrevistas nos muestran que, además de constructivo, el recuerdo en situación de entrevista tiene un carácter especial que lo vuelve una ventaja sobre una memoria dedicada solamente a recordar. Esto es lo que me lleva a la tercera parte de mi presentación. Am, Estoy de acuerdo con los simulacionistas en considerar la memoria como una habilidad que se realiza por un sistema general que nos permite pensar sobre el pasado y el futuro. Estoy de acuerdo en que este proceso es constructivo y que el producto de ese proceso es una imaginación donde nosotros representamos un evento. Pero me parece que esa constructividad no está suficientemente explorada, porque hay algo que falta y que no les permite tomar una posición diferente sobre la discordancia anémica. Y creo que esto es observar más cómo funciona la memoria en la vida real cuando estamos recordando. La memoria constructiva tiene un carácter que lo hace tender a la discordancia, y este carácter no es un déficit, sino una característica que nos permite usar el recuerdo episódico para mucho más que representar el pasado. Y para poder hablar más de este carácter, primero quiero centrarme un poquito más en una característica que la memoria, en la concepción clásica de la memoria, se tiene, que es entender la memoria como una habilidad pasiva. Me parece que esto no es suficientemente explorado por los simulacionistas. La memoria se conceptualiza tradicionalmente como un sistema de almacenamiento que recibe, retiene y reproduce después, a través del recuerdo, información en una manera pasiva, esperando a que venga de la percepción la información para guardarle después.
a reproducirla a través del recuerdo. Y segundo, los recuerdos, se cree o se creía en esta concepción clásica de la memoria que los recuerdos se consolidan a largo plazo y permanecen estables. A mí me parece que la memoria está lejos de ser pasiva, al menos por dos razones. Primera, se ha encontrado que el recordar un evento de la memoria de largo plazo entra en un estado lábil, flexible, lo que lo hace susceptible de incorporar nueva información. Este efecto se conoce como reconsolidación némica. Y segundo, y este es el más importante, nuestra memoria constantemente nos proporciona, nos habilita información relevante para la acción en contextos específicos. Entonces estoy de acuerdo con Conway cuando dice que la cognición está impulsada por objetivos, la memoria está motivada. No recordamos solo por recordar, recordamos para algo. Recordamos para encontrar nuestras llaves, recordamos para entender por qué una persona está enojada con nosotros después de una discusión que tuvimos, recordamos para disfrutar de un recuerdo agradable. Y, y esta concepción es una idea de una memoria activa, una memoria que constantemente está presente durante la acción para habilitarnos en la información que necesitamos para actuar. Entonces, esta primera diferencia me parece importante. Ahora, considerando la novedad del contenido que se produce en las tareas que se dan en las entrevistas autobiográficas, he propuesto que nuestro recuerdo episódico tiene un carácter creativo. Esto significa que al recordar utilizamos información del pasado y del presente proveniente de distintas fuentes, como afirman muchas hipótesis constructivistas, pero lo usamos de manera creativa para alcanzar objetivos de acción presente. Lo que sostengo es que este uso no es solo constructivo. No solamente se limita a juntar elementos para obtener una representación, sino que es creativo, porque podemos producir algo nuevo que no existía antes con el objetivo de resolver un problema actual. Entonces, si bien estoy de acuerdo con los simulacionistas y otras teorías constructivas en que recordar es un proceso constructivo, considero que esta construcción es también creativa, que tiene ese carácter creativo. Entonces, también considero que este carácter es creativo porque recordar implica la producción de una respuesta, producto o solución novedosa y apropiada para una tarea de final abierto. El recuerdo episódico es una acción guiada por los objetivos de la gente, de la persona. Recordamos porque queremos acceder a detalles de un evento pasado para distintos propósitos. Queremos pasar de una situación actual A, en la que no tenemos información de un evento, a una situación futura B, en la que sí tenemos información de ese evento. Y hacemos todo esto porque necesitamos emplear esa información para resolver, para ayudar, para apoyar nuestros objetivos de acción presentes. Y quiero enfatizar también que este proceso genera un producto novedoso y apropiado para resolver esas tareas de acción. Me parece que este carácter creativo implica tres rasgos. Que nuestro recuerdo episódico tiene estos tres rasgos. El primero es que es adaptativo. Un comportamiento adaptativo permite que un individuo se ajuste al entorno de una manera apropiada y eficaz. La adaptabilidad de nuestro recuerdo episódico nos permite extrapolar el aprendizaje de experiencias pasadas a situaciones nuevas para resolver problemas actuales. Por ejemplo, en las entrevistas autobiográficas se ha encontrado que la misma experiencia, como decía hace rato, puede ser recordada de manera diferente cuando se relata a diferentes personas o también en distintos momentos de la vida o si el objetivo de la entrevista es un objetivo diferente. Segundo, me parece que el carácter, que nuestro recuerdo es recursivo, porque somos capaces de construir un número ilimitado de escenarios y acciones a partir de una cantidad limitada de información, lo que lo convierte al recuerdo episódico en una habilidad recursiva similar al lenguaje. Esta recursividad nos permite no solo elaborar versiones variadas de un mismo evento objetivo, sino también realizar simulaciones contrafácticas y proyecciones futuras. Por ejemplo, a partir de una sola experiencia de hacer algo nuevo, como el paracaidismo, podemos imaginar incontables situaciones similares y los resultados si algo llega a cambiar, si llegamos a modificar algún elemento de esa situación. Y por último,
Me parece que nuestro recuerdo es un recuerdo orientado hacia la solución de problemas. Recordamos para resolver problemas, superar situaciones retadoras, cumplir los objetivos de acción. Yo creo que recordar es como resolver un acertijo más que armar un rompecabezas. Usamos distintas experiencias y fuentes de información para rellenar los huecos al construir la simulación de un evento, pero las empleamos de cierta forma dirigidas por los objetivos de acción. Am, entonces, ¿qué recordar si nuestro recuerdo es creativo? Creo que podríamos decir que es imaginar un evento como tienen los simulacionistas, pero de cierto modo, empleando una cierta forma de pensar que nos ayude a crear representaciones plausibles de esa situación. En ese sentido, coincido con Brigard al sostener que al recordar generamos inferencias sobre la plausibilidad de un escenario para construir una representación de lo que podría haber ocurrido. Y de esa misma forma, estas inferencias nos sirven para hacer mucho más cosas. Me parece que este carácter creativo nos ayuda a explicar mejor estas tareas que ocurren durante las entrevistas autobiográficas y el hecho de que empleemos el recuerdo para esas tareas, que no sean tareas alternativas, sino que sean tareas que incluyen el recuerdo episódico para que se den am, que nos ayudan a expresar o construir, hacer construcciones identitarias, a valorar el comportamiento, a tener pensamiento contrafáctico, a significar o resignificar experiencias, a considerar las consecuencias. Creo que que el recuerdo tenga un carácter creativo nos trae ciertas ventajas. Primero, permite la simulación de eventos pasados, incluso si no conservamos todos los detalles. Si nuestra memoria fuera únicamente reproductiva, únicamente dedicada a reproducir el pasado, estaría limitada a recordar solo los detalles de un evento específico. Si esos detalles faltan debido a la falta de atención, al momento de codificar, a que hay un daño cerebral o a que hay un deterioro, un declive de la memoria, representaríamos el evento con numerosas lagunas. Pero no es así. Somos capaces de armar el evento para el objetivo presente que es recordar. Segundo, facilita la realización de estas otras tareas cognitivas mientras recordamos. Y por último, la que me parece más importante, posibilita la resignificación de los recuerdos. Esta tercera ventaja me parece muy importante. Nuestra capacidad para imaginar creativamente el pasado es ventajosa, por ejemplo, en situaciones de terapia, porque permite a las personas reinterpretar y reformular sus experiencias. Contrario a una memoria que se centra únicamente en un recuerdo exacto, esta capacidad introduce una flexibilidad al momento de recordar, permitiendo que se creen nuevas narrativas. Estas narrativas son esenciales para el crecimiento psicológico o para la sanación. En casos de trauma psicológico, por ejemplo, el carácter creativo de la memoria desempeña un papel fundamental para procesar el trauma, porque permite a las personas reelaborar y reformular experiencias traumáticas, volviéndolas algo más manejable y significativo, algo que pueden incorporar en sus vidas. Eh, eh, y, y- y- y me parece que eso es muy importante. Esta característica de nuestro recuerdo, el que sea creativo, nos ayuda a crear estas nuevas narrativas y significados sobre las mismas experiencias que nos ayudan a integrar este evento traumático en nuestras vidas. Y bueno, para terminar, entonces, si es real, si es verdad que nuestro recuerdo tiene un carácter creativo como propongo, ¿qué papel hay para la discordancia anémica? Me parece que podemos decir que es una característica de una memoria episódica cuyo propósito no se limita solamente a reproducir experiencias pasadas a través del recuerdo, sino a producir representaciones plausibles de eventos para tareas de acción presente y potencial. Y como conclusión, si el recuerdo episódico tiene un carácter creativo porque siendo recursivo, adaptativo y resolutivo, produce una respuesta novedosa y adecuada para una tarea abierta. Este carácter supone una ventaja adaptativa ya que tiene el potencial de generar información novedosa relevante para la acción presente y emplearlas en distintas tareas con distintos fines. Y bueno, muchas gracias. Eso es Muy todo por mi bien, parte. una excelente presentación. Gracias, Alberto, por compartir tus
conocimientos con nosotros. Ahora vamos a ir a la sesión de preguntas. ¿Hay alguien que le tiene una pregunta a Alberto? Chris, adelante, por favor. Gracias Alberto. Bueno, yo tengo una pregunta. No sé si tú estás pensando como solamente como en memorias voluntarias o en memoria en general, porque me parece que, no sé, a veces como las memorias como nos llegan a la mente sin pensar en ellas, sin como invitarlas a la mente, como digamos, y Ujú, como en ese me parece que quizás hay menos como posibilidad de ser creativo y ujú, quizás hay menos posibilidad de utilizar como la memoria para, no sé, un fin o algo así. Y ujú, entonces, no sé, si está tu propuesta está como solo para las memorias como más voluntarias o si es como incluso para todos. Y si es incluso para todos, ¿cómo explicas esa memoria como involuntaria, como que no ujú. la mente? Gracias. Sí, gracias, Chris, gracias. Bueno, aquí no lo abordo en mi tesis, la respuesta que trato de dar a eso. Yo hago una distinción que no es mía, es una distinción anterior, entre event memories y memoria episódica. Me parece una decisión muy importante porque entonces me parece que de alguna forma o la forma en que yo trato de entender el recuerdo episódico es una forma específica de pensar sobre el pasado que involucra formas más básicas de memoria. Una de ellas es la memoria para eventos. Entonces, me parece que estos recuerdos que nos llegan, por ejemplo, la memoria situacional, etcétera, cuando estamos en un lugar y nos empiezan a venir imágenes, pueden pertenecer a estas otras formas de memoria y que en el momento en el que nosotros las tomamos y empezamos a recordar, se fijan los objetivos de acción presente. Y entonces empleamos estas formas más básicas de memoria de alguna forma para generar el recuerdo episódico y elaborar estas representaciones plausibles. Yo lo distinguiría de esa forma. Estas memorias que son involuntarias, estos recuerdos que son involuntarios, me parece que son mucho más de estas imágenes que nos vienen y en el momento en el que nosotros queremos armar, hay un concepto que manejo que es, am, mm, funcionan como un núcleo semántico y a partir de ese núcleo comenzamos a poner a crear la narrativa. Y creamos la narrativa ahora sí de forma un poco más creativa. Es la distinción que quería. Gracias. Gracias Muchas por tu gracias, pregunta. Chris. Marina, adelante. Hola Alberto, sí. Gracias por la charla. Tenía dos preguntas. Sí. Una era que esta distinción a mí me parecía, digamos, similar a lo que alguna vez creo que Chris también lo presentó en el libro, pero con otros términos, era reconstrucción y construcción. Ujú, Y decir, bueno, reconstrucción parece como más atado a tratar de recordar de manera parecida al evento. Construcción tiene un carácter, creo yo, un poco más liberal, no, más similar a lo que vos proponías con creativo. Entonces, creativo sería algo distinto de este sentido de construcción que permite igual modificaciones o no. Esa es una pregunta, si hay ujú, quizás, por ejemplo, tres cosas en vez de dos, de decir, bueno, constructivo, hay reconstructivo, constructivo y creativo. Y ujú, después, ¿cuál sería la diferencia con respecto a la creatividad que sería propia de la imaginación? O sea, ujú. esas más o menos son las preguntas. Sí, gracias. Muy buenas preguntas. Bueno, la primera, yo estaría de acuerdo con la idea de que creo que se asemeja mucho más a la idea de constructivo, pero constructivo con un carácter especial. Y este carácter es precisamente esa creatividad. No sé, le llamo, me le propuesta simulacionismo C, ¿no? Simulacionismo creativo. Entonces, sí, esa distinción entre constructivo y reconstructivo me parece interesante.
Creo que lo que más se acerca a lo que yo estoy intentando proponer es esto, es constructivo, pero constructivo de cierta manera. Am, sobre tu segunda pregunta, yo creo que está muy, muy, muy cerca. O sea, yo coincido con los simulacionistas al decir que recordar es una forma de imaginar. Empleamos la imaginación, lo que yo propongo, para incorporar información de distintas fuentes, entre ellas formas más básicas de memoria, pero también de la percepción. Lo que hacemos entonces es integrar todo eso y pensarlo de cierta manera. Entonces, me parece que la creatividad, por lo menos entendida de la forma como yo la defino, que tenemos para otras tareas y la creatividad para esto, creo que no son completamente distintas. Me parece que juegan un papel muy importante, sobre todo si pensamos en esto, si realmente pensamos en la memoria, en la episódica como una facultad resolutiva para algo, que nos sirve para algo, que nos sirve para objetivos de acción presente. Me parece que estaría muy cerca. Antes de ir a la pregunta de Elena, tenemos una pregunta en el chat desde hace rato, te la voy a leer. Ujú. ¿Se vincula tu propuesta con Frederick Bartlett? Recuerdo que este autor integra una dimensión imaginativa de composición creativa de elementos en la actividad de recordar, siempre orientada a la solución de un problema. Sí, totalmente. Yo creo que todos los que de alguna forma vemos el recuerdo como algo constructivo, Bartlett es una referencia importantísima y sobre todo esta parte de la imaginación como un modo de pensar a mí me interesa muchísimo. Ujú. Entonces sí, Sí. definitivamente. Listo. Gracias, Claudio. Elena, adelante con tu pregunta. Hola, muchas gracias Alberto por tu charla, me ha parecido que tiene algunas ideas muy sugerentes. En realidad mi pregunta era un follow-up a la pregunta de Chris y era una pregunta aclarativa porque me parece, quería preguntarte si el término de creatividad lo está empleando simplemente, lo está empleando como un término, como un proceso consciente del que el sujeto, bueno, un proceso voluntario del que el sujeto es consciente, o podría también haber una dimensión creativa inconsciente que no sea accesible al sujeto, o si esa dimensión la vemos más como una dimensión reconstructiva, pero ya no creativa. Ujú. Gracias, Elena. Creo que es una dimensión subpersonal. Yo no empleo el término inconsciente, nada más para no meterme en broncas con las categorías. Sí, pero me parece que sucede en una dimensión subpersonal totalmente. O sea, realmente no estamos plenamente aware de eso, ¿no? Definitivamente. Y pero creo que también lo hacemos, y esa es es una de las cuestiones más interesantes. Podemos hacerlo también de forma muy consciente, y creo que en muchas situaciones de terapia sucede eso. Yo, por ejemplo, yo cuando tomo terapia, yo soy muy consciente de que lo que estoy recordando no fue lo que pasó, y soy muy consciente de esa parte de la creatividad y cómo mis narrativas se están elaborando de una forma diferente, de una forma que pueda ser conveniente a mí, ¿no? A lo mejor es la forma como yo veo mi propio proceso, pero eso es lo interesante, que podemos emplear esa creatividad también de esa forma. Ujú, muchas gracias. Gracias, Elena. Sigue Marcela. Sí, justo, ¿no? Yo también estaba pensando en que, pues siempre que hablamos de lo reconstructivo, de este carácter o hasta incluso una naturaleza reconstructiva que tiene la memoria, pues pensamos en Bartlett, ¿no? Que igual definía que el acto de recordar, pues era un acto de imaginación, ¿no? Tenía que haber un proceso de creación. Entonces, en ese sentido, Alberto, ¿tú cuál consideras que sería la diferencia, si es que la hay, propia entre un acto de imaginar o un acto de recordar? Porque justo como que así a bote pronto parecería que tendríamos que volver a reconsiderar como este componente fenomenológico, ¿no? De la experiencia subjetiva. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas. Y la Ujú. otra es que justo pensando como en este juego de palabras que están proponiendo por ahí de construcción, reconstrucción,
¿qué piensas tú también de este otro concepto de la deconstrucción? ¿No? Si también sería valioso incorporarlo, sobre todo lo pienso en un sentido como de la memoria colectiva, en un aspecto más social, si le encuentras algún valor epistémico de incluirlo en toda esta narrativa y precisamente cuál sería como el aporte, ¿no? Que podría proporcionarlos en la discusión sobre pues la epistemología de la memoria. Esas dos. Sí, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Muy interesantes las preguntas. Bueno, primero, yo coincido parcialmente con Mike Killian, quien se ha enfocado precisamente en esta parte de la distinción entre una imaginación y un recuerdo. Bueno, no solo él, pero mucho más él. Coincido en que un recuerdo es una imaginación de cierto tipo, que es una imaginación que conlleva una creencia. Hay una actitud proposicional hacia esa imaginación. Y esa creencia es que estamos recordando y no estamos imaginando. Y él propone un mecanismo de soporte, un mecanismo de monitoreo. Este mecanismo es un mecanismo en dos niveles. Uno es monitoreo de fuentes y otro es monitoreo de procesos. Cuando hacemos un monitoreo de procesos, nosotros mediante nuestros procesos metacognitivos nos damos cuenta de que estamos recordando y no haciendo otra cosa. Y mediante el monitoreo de fuentes nos damos cuenta de que eso pertenece a algo pasado y no a algo fantasioso. Mike Killian no se mete en eso, pero yo en la tesis lo desarrollo un poco más. Me parece que eso viene durante nuestro crecimiento. Es decir, coincido coincido con la idea de que la memoria es una capacidad desarrollada. La desarrollamos a través de la memoria episódica, es una capacidad desarrollada a través de la culturización. Y durante el crecimiento aprendemos a distinguir esas cosas. Es decir, estos mecanismos que utilizamos para distinguir entre imaginación y recuerdo, los vamos desarrollando cuando los adultos nos van iniciando en las prácticas del recuerdo. Y en cierto momento somos capaces de nosotros manejar metacognitivamente estas habilidades para saber esta diferencia. Entonces, así es como podemos distinguir entre una imaginación y un recuerdo y darles la atribución de recuerdo solamente a ciertas imaginaciones que, según nuestro monitoreo metacognitivo, pertenecen al pasado y son originadas en la experiencia. Y yo añado un tercero elemento de monitoreo metacognitivo, que es la agencia. También somos capaces poco a poco de saber qué de esos eventos fueron experimentados por nosotros y cuáles no fueron experimentados por nosotros. Si nosotros tenemos agencia sobre ellos o no, que me parece también es un proceso metacognitivo. Y sobre la segunda, sí, me parece fabulosa la parte de memoria colectiva. En esta parte coincido con Bartlett al señalar que pensar en una memoria colectiva como una intencionalidad de un grupo, coincido con Bartlett y con Whitson, al señalar que no podemos decir que eso sea como tal una memoria colectiva. Entonces tenemos que enfocarnos en los procesos particulares de las personas, de los distintos agentes que conforman un colectivo. Y en ese sentido, me parece que es muy importante el hecho de que tengamos una memoria creativa, porque, bueno, primero, coincidiendo con los simulacionistas, podemos preservar las características esenciales de los eventos y que esas características esenciales no son siempre hechos, son a veces valores, son creencias, son cosas que tienen que pasar en el grupo, que tienen que preservarse en el grupo. Y precisamente a través de esta creatividad es que van tomando sentido y adquiriendo un diferente sentido para una generación y para otra. Si esto le sucede a mi generación, después cuando nosotros le platiquemos este evento a nuestros hijos y para ellos es importante, entonces ellos van a
reversionar, van a ser, van a traer evidentemente elementos de la versión original, pero le van a dar su propio significado, van a resignificarla. Y de esta forma es como esas narrativas se van actualizando en el tiempo y van siendo importantes y relevantes para las nuevas generaciones. ¿Qué nos dice ahora un movimiento del Tlatelolco del 68? ¿Qué nos dice ahora un Mayo francés? ¿Qué nos dice ahora un Plan Cóndor? ¿Me explico? Entonces, me parece muy importante en ese sentido, entonces, esta creatividad. Y pues finalmente sobre la parte epistémica, me parece que es una discusión muy interesante. Lo que yo propongo es que básicamente recordar consiste en elaborar una hipótesis. Pienso que los recuerdos episódicos son hipótesis sobre el pasado que empleamos para hacer claims sobre el pasado. Estas hipótesis están sujetas a verificación y por lo tanto son potencialmente epistémicas. Las podemos verificar, a veces resulta que sí, que nuestro recuerdo sí coincide, a veces resulta que no, y ahí es donde tenemos esta parte de verificación propia de un proceso epistémico. Muy bien. Gabriel, hace rato tenía la mano alzada y después la bajaste, así que te voy a dar la palabra primero. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la presentación. Tenía Gracias, Gabriel. dos preguntas o consultas para ampliar. Primero era sobre las memorias involuntarias, porque, bueno, mencionaste en el trabajo que, bueno, una de las cualidades de considerar las memorias como creativas era la cuestión de distintas terapias en situaciones de trauma, y muchas veces los flashbacks son involuntarios. Entonces Sí. habría no solamente una cuestión, si quiere, subconsciente, si es posible resignificar esas memorias que ocurren de forma involuntaria, significa que tenemos también algún tipo de control, si bien más indirecto, y bueno, hay distintas terapias para eso. Y después la segunda, si evaluás también la posibilidad de que sea multifuncional, si se quiere, nuestra capacidad de recuerdos episódicos o de recuerdos en general, también porque pienso en los casos de cuando uno tergiversa una memoria para generar por cierta funcionalidad, así que de cohesión social, ¿sí? Cuando tendemos dentro de un grupo en el que sentimos identidad, tendemos a pensar lo mismo sobre un hecho pasado. Muchas veces incluso tergiversando, nosotros tenemos bueno, hay estudios sobre esto, si uno tenía en principio una memoria más verídica y sin embargo puede luego reconstruirla siendo menos verídica para estar, si quieren, de acuerdo o cohesionar socialmente con el resto. Y también pienso en algunas funciones que si puede tener la memoria que se requiera que haya mayor grado de vericidad de la memoria, no sé, cuando buscamos nuestras llaves y tratamos de recordar qué ropa teníamos puesta, dónde fuimos, etc. Gracias, muy interesante estas preguntas, Gabriel. Bueno, primero lo último, evidentemente uno de los problemas creo que tiene pensar la memoria de esta forma tiene que ver con el problema de la precisión en el recuerdo, porque evidentemente quizá la mayoría de los objetivos de acción presente cuando queremos recordar es recordar de forma precisa, o sea, definitivamente es un problema, ¿no? Entonces, que nuestros recuerdos sea de esa forma. Me parece que en esta parte de la precisión, coincido con esta idea de que un recuerdo impreciso no es necesariamente un recuerdo falso, sino que la precisión puede venir en grados. Esto es una cosa que exploran Mike Killian y Sutton en cierta parte, pero no elaboran mucho más. Y me parece que estos grados precisamente pueden definir la veracidad o de alguna forma la verdad que le asignamos a los recuerdos. Cuando decimos logré recordar algo. Cuando decimos muchas veces logré recordar algo, por ejemplo, logré recordar dónde dejé las llaves, no quiere decir que puedo reconstruir perfectamente todo de cuando estaba dejando las llaves. O sea, muchas veces es muy imprecisa. Pero si puedo responder a mis objetivos de acción presente, que es recordar dónde las puse, aunque no reconstruya perfectamente todo, digo que logré recordar. O sea, considero mi recuerdo exitoso. Entonces, la precisión, me parece,
también depende de los objetivos de la gente, la precisión del recuerdo. No depende del recuerdo como tal de qué tan perfecto lo logro representar, sino de qué tanto logro cumplir mis objetivos de acción. Segunda, esta parte de la memoria colectiva, esto es lo último que explora en la tesis y me encanta. Me falta tiempo en la tesis para seguir elaborando, pero sí hay estudios muy interesantes sobre tareas de recuerdo en grupos, de recuerdo colaborativo, y es muy interesante porque ellos siempre señalan que el recuerdo colaborativo impacta negativamente la precisión, pero favorece el establecimiento de memorias colectivas en los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando recordamos colectivamente, nuestra precisión cae, porque a lo mejor, pues yo tiendo a dejarme presionar por la presión social y entonces, si tú eres más seguro en lo que recuerdas, yo simplemente voy a creerte, ¿no? Pero ayuda a consolidar las memorias colectivas en los individuos porque hay un componente de socialización muy importante. Yo creo que el recuerdo episódico nace precisamente en esta socialización, de esta forma colectiva. Coincido con Mar en ese sentido. Y, y entonces, precisamente en esta socialización es que nosotros somos capaces de negociar los recuerdos. Y esa negociación, me parece, tiene un carácter creativo o tiene un componente creativo muy importante, porque entonces somos capaces de elaborar las narrativas y de versionar las narrativas y de pensar en unas narrativas. Sobre lo último, sobre la parte involuntaria, es una parte que creo que me falta explorar más. Ahora me doy cuenta a partir de las preguntas, porque definitivamente los recuerdos voluntarios traen una parte constructiva. A mí me parecería que ahí no entra lo creativo porque no hay objetivos de acción presentes, sino que simplemente vienen. Pero definitivamente pueden venirme recuerdos que tienen discordancia anémica. Puede venirme, yo por ejemplo, seguido me acordaba de un hospital a donde me llevaron de niño y cuando vuelvo, siempre me lo imaginaba entrando a la sala de emergencias, que me llevaban mis papás de emergencia y que al fondo está el quirófano. Y cuando vuelvo a ir ahora de grande, me doy cuenta de que nunca estuve ahí, pregunté, sino que siempre era entrando y estaba a la derecha. Entonces, todo el tiempo que me venía ese flashback, no era realmente un recuerdo preciso. Entonces, hay discordancia. Ujú. Sí, muchas gracias, se me hace muy interesante pensar en esa parte. Y sí, creo que necesito elaborar más en esta parte sobre los recuerdos involuntarios. Gracias, Gabriel. Tenemos tiempo para una pregunta más, con tal de que sea corta. ¿Alguien tiene algo más que le quiera preguntar a Alberto? Yo quizá podría ser, es que pienso en lo de la disonancia cognitiva y Ujú, pues lo vinculo totalmente a toda esta línea de investigación de las falsas memorias. ujú. Entonces, a lo mejor podríamos ahondar un poquito en cómo se relacionan estos dos conceptos, ¿no? Sí, sí, gracias. Bueno, también abordo mucho me interesa mucho toda la parte de los falsos recuerdos. Me parece que estos recuerdos nos muestran mucho esta capacidad, la capacidad que tenemos para elaborar algo ante la necesidad. Muchas veces, por ejemplo, es muy interesante cómo la investigación sobre recuerdos reprimidos, muchas de ellas acusan que los recuerdos que se producen en situaciones de terapia, cuando no se logra encontrar un recuerdo reprimido, en realidad puede llegar a producir recuerdos falsos. Y me parece que la creatividad está ahí. Yo coincido con de Brigard que lo que intentamos hacer cuando recordamos es recrear la situación, la configuración neuronal que tuvimos al momento de experimentar algo. Y lo que me doy cuenta, o lo que yo estoy tratando de explicar, es cómo cuando nosotros imaginamos, hay también un overlap, hay una superposición. Cuando hacemos uso de la imaginación para imaginar una situación probable porque queremos llenar ese espacio con algo,
tenemos empleamos esos mismos circuitos que usamos durante la percepción para recrear esa experiencia. Y entonces tenemos una experiencia fenoménica de esa situación imaginada y la podemos llegar a codificar como un recuerdo, ¿no? Bueno, se Entonces, nos acabó el tiempo, Alberto. gracias. Es un buen punto para terminar. Muchas Bueno. gracias por esa presentación muy interesante.